Arturo, muy buenas noches. Pues ya escuchábamos a Donald Trump diciendo que definitivamente, absolutamente designará, nombrará, calificará a los cárteles mexicanos como terroristas. ¿Qué implica esto para un país como México? Buenas noches. Hola Alejandro, sí, buenas noches. Este es algo que ya se veía venir. Yo desde el verano ya había advertido cuando por ahí de marzo el presidente amenazó en una entrevista con Breitbart News, el portal conservador, que estaba pensando designar a las organizaciones narcotraficantes en México como grupos terroristas. Tiene una serie de implicaciones muy complejas, sobre todo por un país que tiene una relación económica y comercial como la que México tiene con Estados Unidos. Muchos en México creen que esto nada más es ponerles una etiqueta a grupos muy violentos del crimen organizado, pero el problema es que una vez que Estados Unidos toma la decisión de designar organizaciones, las que sean, como grupos terroristas, eso conlleva toda una serie de efectos colaterales que no solo son en materia de cómo se combate o cómo se confronta al crimen organizado. Tiene implicaciones para las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. El Exim Bank no podría hacer ningún préstamo a ninguna empresa o a ninguna institución mexicana. Los representantes de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, tendrían que votar, por ejemplo, que ayer el Fondo Monetario extendió un crédito a México. Si esto estuviese aplicando hoy, ese representante estadounidense ayer en el fondo tendría que haber votado en contra de esa extensión del crédito a México. Tiene implicaciones para las visas, para las corresponsalías de bancos mexicanos con bancos estadounidenses. Es decir, no solo tiene que ver con cómo se combate el narcotráfico, tiene consecuencias políticas, diplomáticas, financieras, económicas y comerciales muy amplias y brutales. Por esto es que a mí me tocó, Alejandro, tanto primero con George W. Bush como luego con Barack Obama, cuando dos gobiernos que además, a diferencia de este, eran gobiernos cercanos a México, que propusieron la idea como una manera de darle a México y ellos mismos obtener autoridades y recursos adicionales para combatir al narcotráfico. Los dos gobiernos, tanto el de Bush como el de Obama, se dieron cuenta de todas estas secuelas e implicaciones económicas, financieras, etcétera, y por eso recularon. En este caso, a Trump le viene como anillo al dedo, además, porque le permite, como te queda muy claro, Alejandro, seguir con esta narrativa de México como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en pleno arranque de campaña en Estados Unidos. Es algo que realmente puede ser muy disruptivo para la relación bilateral, y en temas en que muchos en México que hoy están pidiendo que se les designe como grupos terroristas, ni siquiera por aquí les ha pasado las implicaciones económicas, financieras y comerciales que esto tendría. Sin duda, va más allá de una estrategia conjunta para combatir a los grupos criminales, pues es una decisión unilateral del presidente de Estados Unidos, y a partir de eso se tiene que cumplir con una ley que mandata a cada una de las instituciones que dependen del gobierno de Estados Unidos a seguir determinadas instrucciones para un país con estas determinaciones, con grupos terroristas en él. Pasa, por ejemplo, con países en Medio Oriente, ya pasa. Ya pasa, llegó a pasar en su momento con evidentemente las FARC, que sí lo eran, eran un grupo terrorista en Colombia, pero el problema aquí es, hay una serie de problemas muy importantes aquí, Alejandro. Primero, que aplica una serie de herramientas e instrumentos que poco tienen que ver con cómo se debe combatir al crimen organizado. Por muy violento que sea, el crimen organizado no tiene una agenda política, no busca derrocar al Estado, al contrario, busca debilitar al Estado y, como una especie de parásito, aprovecharse del sistema de aduanas, del sistema bancario, es decir, el funcionamiento del Estado para poder seguir con sus actividades delictivas. También equivoca la estrategia porque en el caso de México en particular, lo que se necesita es una estrategia de reducción y mitigación del daño, una estrategia que permita reconstruir, fortalecer el Estado de Derecho, y una estrategia que permita recomponer
el contrato social que está quebrado en México. Y ninguna de estas herramientas te las da una estrategia de combate a grupos terroristas. Entonces es como tratar de pegarle a un elefante con una resortera. Es decir, son recetas de política pública que son poco adecuadas para confrontar los verdaderos retos que estamos enfrentando, muy serios, de violencia y de inseguridad, cortesía del narcotráfico y el crimen organizado en México. Pero son como la gimnasia y el magnesio. Sí. El canciller, la embajadora, ¿podrían llegar a convencer a Donald Trump de que esta no es la solución? Ciertamente tienen menuda tarea en la Cancillería y en la Embajada, porque efectivamente van a tener que salir muy rápido a tratar de convencer a la Casa Blanca y a otros actores importantes del gobierno estadounidense de que esto es una muy mala idea, por muy deleznable que haya sido este terrible asesinato, esta terrible tragedia de la familia Levarón. La receta no puede ser la designación de estos grupos como grupos terroristas. Más bien lo que se necesita es un compromiso real de Estados Unidos para frenar ese tráfico de armas, que son lo que le alimentan el poder de fuego, la capacidad de fuego de los grupos criminales. Y además habría un argumento muy importante que hacer, Alejandro. Si los grupos criminales en México son terroristas, pues si sigues ese argumento a sus consecuencias lógicas, pues los consumidores de droga en Estados Unidos y las armerías que permiten la venta o el trasiego de armas están incentivando y manteniendo ilícita, esos terroristas. Pues son cómplices de esos grupos terroristas. Bien. Entonces creo que viene una tarea compleja en la que el gobierno mexicano va a tener que salir a explicar con manzanas de manera muy clara y contundente por qué esto no debe prosperar, tal como lo hicimos en su momento en el 2008 y en el 2011. Bien, Arturo, pues muchísimas gracias. Estamos atentos a qué responde México ante esto. Gracias, buenas noches allá en Washington. Un abrazo, buenas noches, Alejandro.